Bueno, amigos, amigas, buenos días. El día de hoy nos acompaña Mau Rubio. Él es experto en Bitcoins y máster en blockchain. Bienvenido, Mau. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos, por la entrevista, pues, y estoy gustoso de estar aquí el día de hoy y mi único objetivo va a ser agregar valor a esta entrevista, realmente mostrar a tu comunidad, a las personas que están contigo, por qué es tan importante adherirse a las tecnologías, tanto blockchain, Bitcoin, en tiempos actuales y la oportunidad exponencial que se presenta para las personas jóvenes como ustedes. Excelente, Mau. Bueno, para empezar un poquito, todos sabemos que el Bitcoin es una criptomoneda como tal. Entonces, ¿podrías decirnos en palabras sencillas qué son las criptomonedas? Ok, primero creo que hay que atañarnos a algo que es fundamental. Voy a hablarte del término blockchain y por qué es tan importante esto. El término blockchain primero se acuñó en el año 2008 por primera vez en algo que se llama el White Paper de Bitcoin, que fue desarrollado por un seudónimo de nombre Satoshi Nakamoto, ¿ya? Y es un seudónimo porque nadie sabe quién es el creador real de Bitcoin, hasta ahora no se sabe. En este white paper, donde se explica en temas de tecnología, cuando tú tienes algo que presentar al mundo, tú haces un white paper donde haces todo lo que significa cada esto, se muestra un intercambio de valor digital a través de un protocolo descentralizado, ¿sí? Y esto es disruptivo para la humanidad en ese momento, ¿por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, el dinero en cualquier banco, tu dinero está centralizado, si le hackean al banco, desaparece tu dinero. Si es que tú mañana piensas diferente respecto al Estado, te bloquean tu dinero. Entonces, ¿realmente es tuyo tu dinero? Ese es uno de los cuestionamientos bases que tenemos ahí. Mientras que la tecnología blockchain se manifiesta a través de ordenadores en muchas partes del mundo, es decir, entrelazados así, esta es la cadena de bloques. Si yo tengo una información X aquí, esta información se replica en miles de ordenadores alrededor del mundo, lo que hace que la información sea descentralizada. ¿Y qué hace eso? Seguridad. Entonces si realmente acuñas bien tu dinero o tus bitcoins, te vuelves dueño de tu propio dinero, porque tú puedes tener el control absoluto lejos de los poderes como estados, bancos, corporaciones, gobierno. Y eso es lo que hace tan particular a esto. En el año 2010, por primera vez, Bitcoin adquiere un valor entre hackers. Hackers no es un término que no solamente se trata de la deep web y de estar utilizándolo mal. Hackers es integrar una academia de una función de pensamiento en relación a la tecnología. Entonces, en el año 2010, por primera vez, Bitcoin, bueno, en el año 2009, perdón, por primera vez, Bitcoin tiene un valor intrínseco al ser intercambiado una pizza que en un foro bueno, de estas personas se puso, doy 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Y alguien en Londres pedía eso y alguien le compró en Estados Unidos. Así fue como fue por primera vez el valor de Bitcoin. Entonces, Bitcoin es eso, es un sistema, es un activo de valor digital descentralizado que lo que propone es un sistema de distribución más justa. Y por eso es que me gusta tanto este tipo de entrevistas. Como un paréntesis, te comento que tuve la oportunidad de co-crear una comunidad tiempo atrás, la primera comunidad Bitcoin del Ecuador. Y digo, en tiempo pasado, porque por problemas internos ya no está funcionando también, pero fue el primer experimento que hicimos aquí en el Ecuador de una comunidad que reciba Bitcoin como sistemas de pago. He capacitado en Bitcoin en Costa, Sierra Oriente, universidades, hace 2 semanas de la Universidad de San Francisco, y pues estoy muy gustoso de estar contigo ahora. Chévere, Mau. Entonces, bueno, nos hablamos un poquito de este sistema de blockchain, ¿no? Que es como el alma mater, se puede Una decir. cadena de bloques. Ajá, exacto, esa cadena de bloques que de alguna manera hace que el Bitcoin sea tuyo y el dinero sea tuyo como tal, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, se podría decir que el Bitcoin es la criptomoneda más estable. ¿Por qué? Bueno, no podríamos hablar de la criptomoneda más estable porque para eso existen las stablecoins. Ujú. Pero realmente sí te puedo decir que Bitcoin es la primera criptomoneda que hubo en el planeta Tierra. Ya, fue la primera vez que se desarrolló una criptomoneda, fue Bitcoin. Por eso es tan importante, por eso es que cada vez adquiere más relevancia a nivel internacional. Por eso es que países como El Salvador, por ejemplo, El Salvador es el primer país bitcoinizado del mundo. Exacto. Hay ciudades en Suiza. Suiza es la capital mundial del dinero, y eso deben tenerlo claro. Hay ciudades en Suiza como Lugano o como Pitch,
que son ciudades ya bitcoinizadas. Y el mayor banco de bitcoins en el mundo o de información de bitcoin en el mundo se encuentra también en Suiza. Entonces son datos a tener en cuenta porque es algo que está, es un proceso de transición. Es que mira, el dinero ha ido evolucionando. Cuando nuestros antepasados lo primero que hacían es hacer el trueque, por ejemplo, nuestros Correcto. antepasados que cambiaban la concha espondylus por productos de la sierra, el pescado por las papas y todo eso. Luego vinieron el patrón oro, que se cambiaba el oro como un sistema de intercambio de valor monetario, pero tenía una gran dificultad. El oro no puedes transportar eh, muchas toneladas de oro y eso por el riesgo y toda la vaina. Pero luego vino el sistema del patrón de dinero, ¿no es cierto? Vino el sistema del patrón del dinero y así es como ha ido evolucionando. Hoy en día vivimos en un mundo muy tecnológico, de hecho nos estamos comunicando a través del Internet y justamente eso, Bitcoin es dinero en Internet. Entonces el mundo está cambiando, entonces ya viste que ya no se usan tanto los dólares, los cheques casi nadie usa porque esa es una transacción bancaria de una transferencia. Entonces así está cambiando el patrón monetario. El dólar cada vez pierde más protagonismo en el mundo y si bien ha sido el instrumento que rige el comercio desde ya muy fuertemente desde los años 70, 60, 70 más o menos, cuando se genera el petrodólar para que todos los barriles de petróleo del mundo sean intercomerciados con dólares. Entonces el dólar y Estados Unidos crece enormemente. Actualmente Arabia ya no está soportando la transacción con dólares y las BRICS, que son Rusia, Brasil, China, India, y Sudáfrica, están buscando un sistema de intercambio de una moneda similar. Países como Colombia actualmente están integrando ya plataformas de Ripple, que es una criptomoneda más bien bancaria, para ya sumarse a esta tecnología. Y como te digo, el mejor ejemplo es El Salvador. Bueno, yo he estado en El Salvador algunas veces, de hecho es un país que visito frecuentemente, tengo algunos intereses allá, y pues la razón de eso es que es el primer país bitcoinizado, imagínate que fue el país que más rápido se recuperó en el turismo post pandemia, ya. Esos pequeños impactos tiene el Bitcoin y ahorita hay una inversión de $1.000 millones para invertir en una empresa de minería de Bitcoin, porque Bitcoin no es que se origina de la nada, Ujú, eso ujú. también deben saber. Bitcoin se origina a través de un proceso de minería, así como el oro, coges un pico, una pala y haces un hueco y de ahí se extraen el oro. En Bitcoin se otorga a través de un sistema de minería de Bitcoin, pero es un trabajo de las máquinas. A través de ordenadores se hace que los mineros de Bitcoin compitan por una fracción, por una recompensa de Bitcoin, resolviendo ciertos algoritmos matemáticos complejos o problemas matemáticos complejos y así es como se otorga un Bitcoin. Ese es el valor. Entonces, se obtiene el Bitcoin del minero y el Bitcoin lo vende al mercado. Y así es como se obtiene la cadena. Entonces, el Bitcoin no es que se origina de la nada. Hay un esfuerzo en este caso tecnológico para esto. Exacto. Y bueno, tú mencionabas el tema de El Salvador, ¿no? Que ya es un país que tiene el método de pago como Bitcoin ya oficial. ¿Se puede decir que las criptomonedas o el Bitcoin en este caso será el futuro de la economía, hablando mundialmente incluso? Mira, yo no sé cuál es el futuro de la economía. De hecho, es tan cambiante. Tenemos nuevos patrones del día de hoy. Tenemos la computación cuántica, la inteligencia artificial como tecnologías realmente disruptivas en la humanidad actualmente, el machine learning, o sea, son cosas bastante profundas que lastimosamente aquí en el Ecuador no se topan con la seriedad y la estructura que deberían tener. Entonces, yo te puedo decir que es el futuro del activo digital, ¿ya? Los grandes capitales del mundo, los mayores empresarios están guardando ya no en dólares, porque el dólar se está depreciando, hay una depreciación constante. Imagínate que más o menos para el año de 1954, una casa en Estados Unidos valía alrededor de 6.000, $7.000. Ahorita estamos hablando de 400, $500.000, ¿ya? Entonces eso muestra que hay una depresión constante. Un combo de McDonald's valía 15 centavos de dólar. Entonces, eso es lo que pasa con el dólar, eso es lo que ese es un impuesto que no nos damos cuenta que pagamos. Entonces, no es que cada vez eres más pobre, no es que cada vez te alcanza menos, es que el dinero rinde menos. Entonces, Bitcoin es una forma de acumular valor, ¿ya? Y eso lo saben las grandes corporaciones, lo saben los millonarios del mundo. El más millonario del mundo, ¿quién es? Elon Musk. Elon Musk acuña Bitcoin, sí, señor. El presidente de Apple, Tim Cook, acuña Bitcoin, sí, señor. Y todos los datos que te estoy dando lo puede revisar tu comunidad en Internet.
¿ah? Ujú. Entonces, ellos acumulan grandes cantidades de Bitcoin porque saben exactamente lo que va a pasar. Esto, como te digo, es dinero en Internet. El Internet es lo que está moviendo la humanidad ahora y por eso es tan importante que nosotros vayamos acuñando pequeñas fracciones, porque el Bitcoin el día de hoy está en como $26,000, tuvo un bajón, estuvo en 30,000, el momento más alto estuvo en 68,000, tiene volatilidad, Exacto. pero es normal, porque el patrón de Bitcoin recién está en el mercado desde el año 2010, apenas lleva, ¿qué? 14 años en el mercado. Y digo apenas porque recién se está empezando, no hay una bitcoinización mundial todavía, es una etapa temprana. Se estima que para el año de 2030, de acuerdo a reportes de Fidelity, Fidelity es una de las empresas de Cathie Wood, de R Investment, perdón, de R Investment, si me confundí del fondo de inversión de Wall Street, estiman que el Bitcoin, el precio del Bitcoin puede llegar a costar $1 millón por Bitcoin. $1 millón para el 2030, ya no falta mucho. Entonces, si tú vas acumulando Bitcoin, que se puede acumular, no necesitas $25,000 para comprarte un Bitcoin. El Bitcoin es una unidad también divisible y se divide más o menos en 100 millones de satoshis, que vendrían a ser los centavos del Bitcoin. Entonces, Bitcoin, tú puedes adquirirlo en Satoshi. Entonces, te sobran $10 por ahí, tac, te compras un poco de Bitcoin. Y eso es una forma inteligente de ahorrar, mucho más inteligente de que te pague el 5% anual el banco. Bitcoin, desde hace unos cuantos años, por ejemplo, te voy a hablar, cuando yo entré al ecosistema Bitcoin, entré en el año 2017. Cuando yo entré en el año 2017 al ecosistema de Bitcoin, Bitcoin valía entre más o menos $3,000. Desde el 2017 hasta acá, de 3,000 a $25,000, mira cuántas veces ha duplicado su valor a pesar de la volatilidad, que, oh, sí hay mucha volatilidad, pero si amplías la lupa, vas a ver que la tendencia de Bitcoin siempre es hacia arriba. Entonces es súper importante, y eso es lo que yo enseño a las personas, le enseño a los estudiantes, le enseño a las comunidades, cómo apiñar Bitcoin, cómo acumular, dónde comprarlo, dónde guardarlo de manera segura. ¿Por qué es tan importante que puedas hacer transacciones con Bitcoin? Hay restaurantes en Quito a los que les he enseñado a abrir también las billeteras y que te reciben Bitcoin. Y eso es importante porque tú vas a ir acumulando un poco de Bitcoin. Digamos ahorita, si es que Bitcoin está en $25,000, digamos que acumulas un 10% de Bitcoin, ¿ya? Que el Carlos le fue súper bien y está acumulando 10% de Bitcoin, que son $2,500 en este momento. Ese 10% que tú le tienes ahí guardadito, no te lo gastas. ¿Qué pasa si Bitcoin vale $1 millón? Ese 10% vale $100,000 en el 2030 nomás. Entonces, de acuerdo a Michael Saylor, por ejemplo, Michael Saylor es dueño de MicroStrategy, que es la empresa que más acuña Bitcoin en el mundo, cree que Bitcoin tiene que pegar hasta $2,500,000 por Bitcoin. Entonces, esas son las cosas que tal vez no te enseñan todavía en las universidades, pero yo soy un ferviente educador de Bitcoin que cree que debo decirles, porque es una forma de buscar mejorar el futuro de las personas como tú o como yo. Y así es como yo lo hago. Exacto, sí, porque justamente te iba, bueno, iba a tocar este tema, ¿no? De por qué, a qué se debe que suba o que baje el valor del Bitcoin, pero yo creo que ya no respondiste. Entonces, bueno, ¿existe alguna manera actualmente de clonar Bitcoins? ¿Tú te has escuchado que a lo mejor han robado Bitcoins o han clonado algún tipo de estafa, algo así? Bitcoin, como te decía, es tan seguro a través de la blockchain hasta ahora, porque la computación cuántica, por ejemplo, es una cosa que podría resolverlo. Pero es bastante difícil, verás, porque nunca has oído que se haya falsificado un Bitcoin. Tú sí oyes que se han falsificado dólares. Exacto. ¿Has oído de robos de Bitcoin? Sí, pero de robos de exchange. Los exchange generalmente, como Binance, son, digamos, como los bancos en el mundo financiero tradicional. Entonces tú confías en los exchange, intercambias ahí con otras criptomonedas, puedes guardar en los exchange, pero yo soy muy partidario de los exchange descentralizados, donde guardar y ser el dueño de mi propio Bitcoin. Entonces, Mm. sí se han robado de los exchange, sí, han habido hackeos a los exchange, sí, que es como hackeos a los bancos, pero en la esencia pura, en la blockchain de Bitcoin, jamás alguien ha podido copiar, clonar algo, porque cada movimiento que tú haces en la blockchain queda registrado en la cadena de bloques. Entonces, si tienes algo de conocimiento técnico, no es que decían antes, hacia el año 2007, 2017, cuando estaba que Bitcoin era el dinero de los narcotraficantes, de los criminales, de los tratantes de armas y todo eso, de los traficantes de armas y todo eso. Y bueno, sí, era en un momento, pero realmente hasta ahora lo que más se trafica con eso es con dólares.
Y la verdad es que el asunto es que todas las transacciones quedan registradas en la blockchain. O sea, si es que yo digo, mira, no sé qué pasaría, dónde sería, se desapareció el Bitcoin, no existe. Cada movimiento que tú haces queda registrado en la blockchain. Y blockchain es inmutable. Nadie puede alterar, nadie puede decir, ¿sabes qué? Bórrame ese dato. No, porque ese dato de que suponte, si yo te mandé a ti un Bitcoin ahorita, y tú me dices, yo nunca recibí, está Sí. recibido en la blockchain y nunca tú puedes borrarlo ni nadie porque ese dato que se llama una transacción hash está replicada en cientos de miles de computadores alrededor de todo el mundo. Esa es la seguridad de Bitcoin, la descentralización. Claro, excelente, está interesante ese tema. Y bueno, el tema de la, bueno, hablamos un poco de El Salvador, ¿no? De este tema que es el primer país bitcoinizado, como decías. ¿Crees que acá en el Ecuador debería adoptar ese tema para la economía? Yo creo que es una gran alternativa. El Salvador tiene condiciones similares a las nuestras, es un país que es, que es dolarizado, o sea, Ujú. El Salvador no tiene moneda nacional igual que nosotros tienen dólares. Tuvo un presidente a quien yo abiertamente admiro, a Bukele, es un presidente valiente que dijo no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Una moneda que está siendo tan depreciada como el dólar, a países en vías de desarrollo como a nosotros, nos prestan y nos prestan y nos prestan y nos prestan plata, desvalorizada a intereses altos. Por eso es el país que no sale del subdesarrollo. Entonces Bukele tomó una decisión fuerte, fue el primer país bitcoinizado del mundo y yo creo que es una alternativa súper, súper viable para el Ecuador. He tenido acercamientos con personeros del gobierno actual, buenos acercamientos, pero obviamente Bitcoin no les gusta a los bancos. Así como Uber o Cabify o InDrive no les gusta a los taxis, así como Gmail no les gusta a los correos, es exactamente igual. Entonces, bueno, entendamos que nuestro presidente tiene otro tipo de tendencias un poco más ortodoxas en relación a la economía, pero es una, es una alternativa súper viable, o sea, súper viable. En El Salvador he participado en programas de educación, eh, los niños ahora, Bitcoin no necesitas grandes cosas, no necesitas unas, eh, como te digo, ser mayor de edad. Tú tienes 12 años, puedes empezar a jugar con unos pocos satoshis para que entiendas cómo funciona la economía descentralizada en el mundo. Y eso es lo que se hace ahora en El Salvador, y no solo en El Salvador. Ya países de Centroamérica, por ejemplo, junto a El Salvador está Honduras, la isla de Roatán ya es totalmente bitcoinizada. Roatán es como Galápagos, digámoslo así. Y creo que son grandes alternativas. Hay gente con muchos bitcoins que quiere gastar dinero. Entonces, yo lo que hago acá también es impulsar el turismo bitcoiner, porque invito a mis amigos bitcoiners del mundo y les digo, miren, tal, tal y tal sitio aceptan bitcoin. Y eso le hizo, por ejemplo, a El Salvador que se recupere muy rápido el turismo post pandemia. Eso y el surf, porque es un país muy bueno para surfear también. Ujú. Entonces, Mau, ¿aquí en el Ecuador existe actualmente alguna comunidad bitcoiner? Como te dije, empezamos con la comunidad Pintamaro. Bueno, hubieron problemas, más bien dentro de la comunidad, no llegaron a ponerse muy de acuerdo, pero Ujú. estamos abriendo, por ejemplo, aceptan Bitcoin en la comunidad Quicho Rumillacta, en el oriente ecuatoriano, y estamos en proceso de desarrollo. Es un trabajo lento, tedioso, son tecnologías nuevas, hay muchos miedos. Hay gente que dice, no, el Bitcoin es malo, otros creen que es del demonio, bueno, se creen muchas cosas, pero con educación y desde donde estamos, pues vamos dando pasos ciertos para que cada vez haya más lugares donde acepten Bitcoin. En Exacto. Medellín hay que... Ajá. Sí, así es, Mau. Entonces yo creo que para otra oportunidad podríamos conversar un poco más de este tema de cómo comprar comprar bitcoins, dónde o guardarlos, albergarlos, para que ahí un poquito igualmente nos sigas ilustrando del tema del bitcoin, Mau. Yo nada agradecido por tu tiempo, gracias por despejarnos un poco las dudas que teníamos, por aclararnos otras y nada, Mau, gracias. Carlos, un gusto estar contigo esta mañana. Pues te deseo lo mejor y que todo este trabajo que vas haciendo desde ahora, pues vaya siendo disruptivo, porque realmente estás hablando de temas de los que casi nadie habla. Y me parece que eso es súper importante porque hay un mundo mucho más allá de nuestro pequeño país, de nuestras pequeñas fronteras. Así es. Gracias, Mau. Que tengas un buen día. Igualmente, cuídate. Cuídate.